Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos los que me escuchan. En esta ocasión voy a hablarles del anticristo. Este es uno de los temas más polémicos y más esperados por todos. No es un tema fácil, es un tema muy extenso, pero voy a tratar de explicarle lo más claro y lo más extenso que pueda, o lo más que pueda, porque es un tema muy largo y un poco complicado. De hecho, todos los temas del Apocalipsis y todos los temas que tienen que ver con el fin del mundo son extensos, son muy extensos. Para eso vamos a leer bastante textos bíblicos para poder explicar acerca de este de Cristo. Y no solamente lo voy a hacer en una sola parte, van a haber varias partes para explicar lo que es quién es el anticristo, cuáles son las características del anticristo, qué va a hacer el anticristo, qué simbología tiene el anticristo. En la Biblia habla de muchos símbolos, el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. De hecho, los libros de los profetas hablan del anticristo. Jesús habló del anticristo y todos los apóstoles o algunos apóstoles hablaron del anticristo. Así que prepárate para que conozcas o escuches o aprendas un poquito de lo que yo he podido estudiar durante todos estos años acerca del anticristo y muchas profecías bíblicas que tienen que ver con el fin del mundo. Para eso vamos a leer un tema, una parte. Vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 dice, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y el título que lleva este texto es La bestia que sube del mar. Dice el versículo 1 del capítulo 13, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia que vi parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida mortal ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia, y adoraban al dragón porque había dado autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y a su morada, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la darán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida y el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga, el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los santos. Amados hermanos, este es apenas uno de los textos que vamos a leer acerca de lo que habla del anticristo. El apóstol Juan, que fue el que recibió esta visión de los últimos tiempos, él dice en el capítulo 13 de Apocalipsis que él vio que de la orilla del mar o del mar subía una gran bestia. Esta bestia tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y que esta bestia tenía varias características semejantes a ciertos animales. Dice que se parecía a un leopardo, tenía parecido también a un oso, tenía también boca de león
Y en fin, dice que el dragón, que en este caso es el diablo, le dio mucha autoridad a la bestia. Más adelante vamos a estar estudiando cada una de estas características, cada uno de estos símbolos que significan algo para la humanidad y significan muchas cosas para explicarlas. Ahora vamos a remitir o vamos a ir al libro de Tesalonicenses para aplicar qué es el anticristo o qué significa ese nombre de anticristo, qué significa ese personaje. Estamos en 2 de Tesalonicenses, dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este hombre se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les había hablado de esto cuando estaban con ustedes? Bien saben que hay algo que lo detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de medio de lo que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad engañadora a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder de engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Amigos, hermanos que me escuchan, ¿qué es el anticristo? El anticristo, la palabra anticristo tiene dos significados. Uno es el que está en contra de Cristo. El prefijo anti significa contra y Cristo, el que está en contra de Cristo. Ese es uno de los significados de la palabra anticristo, el que está en contra de Cristo. Y otro significado es el que usurpa o el que se hace pasar por el nombre de Cristo. Hoy en día han sucedido muchas cosas en el mundo. Actualmente vivimos una pandemia del coronavirus, pero si nos podemos dar cuenta, las profecías, las señales del rapto de la iglesia se están cumpliendo. Hace muchos años atrás pudimos ver de una serie de terremotos como el de Japón, el maremoto de Japón, terremoto en Haití, terremoto en Chile y otros terremotos más que han sucedido. Mismo Jesús habló en Mateo 24, habló de que iban a haber terremotos, que iban a haber pestes. Estamos viendo una peste terrible que es la del coronavirus. Pero antes de esto han venido otras pestilencias que no han hecho daño, como el H1N1, que es la gripa porcina, el ébola, en fin, otras más. También hemos podido ver muchos incendios. Últimamente había muchos incendios en el Amazonas, en Australia, en Estados Unidos, en Europa. Hubo un tiempo también en estos años que pasaron que había mucho terrorismo. Los grupos terroristas árabes estaban amenazando el mundo y estaban de hecho matando a mucha gente. Un árabe de estos tomaba un fusil y entraba a un lugar donde había mucho público y comenzaba a disparar y mataba a muchos civiles, a muchas personas inocentes. En fin, como mismo Jesús lo dijo en Mateo 24, todo esto sería principios de dolores que estamos viviendo y señales de lo que está sucediendo. Pero ¿qué quiero decir yo con todo esto? Que el mundo va a llegar a un caos tremendo, a una situación tan terrible de que van a pedir el mismo mundo, los mismos políticos, los mismos personas que dirigen a este mundo, que se levante alguien, un hombre que sea capaz de solucionar el problema del terrorismo, el problema del hambre, el problema de la salud, el problema del empleo
¿Por qué? Porque todo esto está afectando a la humanidad. El terrorismo está afectando a la humanidad. Hoy en día se habla de paz y seguridad. Y la Biblia dice en Tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Porque eso es lo que se ve en el mundo, la inseguridad. Muchas personas temen de que salgan a salir a la calle y que alguien los arrobe o les pueda quitar la vida por robarle. Muchas personas temen de que los grupos armados terroristas los secuestren o que los maten, porque hemos sucedido, y especialmente aquí en Colombia, podemos ver de que sucede eso. Y ninguno de los líderes políticos tiene la solución para eso, ni la tendrá. Pero, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué está esperando la gente o qué están haciendo los grandes políticos? Como aquí mismo dice, el ministerio de la iniquidad ya está en marcha. Ya el mundo, hoy en día, los grandes dirigentes están preparando el camino para que el anticristo llegue. A ver tanta situación, ellos están preparando el camino para que cuando venga el anticristo, para él sea fácil tomar el poder. La Biblia dice que este ser humano, que el mismo Daniel y el mismo apóstol Juan lo llaman bestia, porque cuando ellos lo vieron en visión, lo vieron como una bestia. O sea, no como un ser humano normal, sino como una bestia, como un animal. Más adelante, como os dije, voy a estar explicando esta característica. Pero, ¿qué quiere decir el anticristo? La persona que está en contra de Cristo. El anticristo va a estar en contra de todo lo que tiene que ver con Dios, de contra de los cristianos, de contra de Cristo. Dice la Biblia que él hablará cosas blasfemias contra Dios, porque este hombre está en contra de Cristo. Este hombre va a hacer mucha maldad, y especialmente a los cristianos que se queden y al pueblo de Israel. ¿Por qué al pueblo de Israel? Porque ellos no quisieron aceptar a Jesucristo, el que vino hace 2020 años, que vino a la tierra, ellos no lo quisieron aceptar. Entonces, como no lo quisieron aceptar, entonces ahora ellos van a aceptar a un impostor. Mismo Jesús dijo en el libro de Juan, en el libro de Evangelio según San Juan: yo vengo en nombre de mi Padre, y no me reciben. Otro vendrá en su propio nombre, y así recibirán. Mismo Jesús dijo en Mateo 24 que vendrían muchos cristos, falsos cristos. Y eso es lo que se va a ver. Van a venir muchos falsos cristos, y especialmente el anticristo va a ser un falso Cristo. Este hombre va a engañar al mundo entero, haciendo creer de que él es un hombre bueno, que él es un hombre que va a traer la paz a la tierra, pero la paz no la va a traer, va a ser una paz ficticia. Este hombre va a hacerle creer al mundo que él es la solución para todos los problemas económicos, para los problemas de salud, para los problemas, para solucionar el hambre. Este mundo va a llegar a una situación tan crítica que van a pedir a una persona, a alguien que lo salve de todo esto. Y ahí es cuando este hombre, el anticristo, que no sabemos quién será, ni lo conocemos, porque dice la Biblia de que este hombre, aunque ya está en la tierra, aunque ya los mismos dirigentes políticos están haciendo todo lo posible para que surja alguien, te están preparando el camino, él no se puede manifestar al mundo hasta que, como dice Tesalonicenses, se ha quitado algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que le detiene? La iglesia. La Biblia dice que Jesús le dijo en unos libros del Evangelio de que las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros esperamos que suceda el resto de la iglesia, y apenas que suceda el resto de la iglesia, este hombre se va a manifestar en el mundo, porque la iglesia de Jesucristo está en la tierra, y mientras que la iglesia está en la tierra, tiene el poder para atar y para poder echar fuera todas las obras del diablo. Nosotros sabemos que este hombre es por obra de Satanás y va a venir a la tierra. Dice aquí en el libro en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendrá, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Dice: y aunque salieron de nosotros, en realidad no eran de los nuestros, sino que si lo hubiesen sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era del nuestro.
Ahora sigue diciendo el 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Sigamos acá en Tesalonicenses. Fíjese lo que dice el apóstol Juan. Dice que todo el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. ¿Y quién es el que niega al Padre y al Hijo? El anticristo. O sea que el anticristo es también la persona que niega al Padre y al Hijo. El anticristo, como dije, no va a querer saber nada de Dios y va a hablar cosas ofensivas contra Dios y contra Jesús. Eso es el anticristo. Hay algo muy importante que dice aquí, que dice: no se dejen de engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Aquí hay un problema en los hermanos de Tesalónica, y era que ellos pensaban de que o alguien le fue con la mentira de que el día del Señor había llegado. O sea, que ya Cristo había venido y que se habían quedado. Eso es lo que da a entender. Pero el mismo apóstol Pablo le dice que no se fueran a alarmar por ciertas profecías ni por mensajes que le daba a entender de que ya el día del Señor había llegado. Dice que el día del Señor no vendrá, o sea que Jesucristo no vendrá a la tierra antes de dos cosas. Primero, que haya la rebelión contra Dios. En la versión Reina Valera dice la apostasía, aquí dice la rebelión contra Dios, que es lo mismo. Dice, y otra cosa más, manifestarse el hombre de maldad. O sea que Cristo no va a venir, la segunda venida de Cristo no se va a suceder hasta que pasen dos cosas. Primero, la apostasía o la rebelión contra Dios, y segundo, la manifestación del hombre de pecado. Ya ha sucedido una parte, la apostasía. Hoy en día muchas iglesias que existen, muchas sectas que existen, han apostatado de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Cuando tú niegas tu verdadera fe, o cuando tú, después de creer en la verdad, crees en la mentira. Muchas sectas han surgido, y todas han surgido del mismo cristianismo. Del cristianismo salió los testigos de Jehová, la doctrina creciendo en gracia, los apóstoles de la prosperidad, todas aquellas personas, todos aquellos pastores que antes predicaban la verdad, ya están predicando mentiras, ya han malinterpretado la Biblia de tal manera que ellos mismos sacaron sus propias conclusiones y han formado sus propias ideologías. Ya está sucediendo eso, la apostasía está sucediendo, pero todavía falta que se manifieste el hombre de pecado. Dice la Biblia, dice que este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Hay algo muy importante, y creo que muchos de nosotros sabemos, que si en el rapto una persona cristiana se queda, va a sufrir mucho, porque el anticristo no va a permitir de que se adore el nombre de Dios. De hecho, va a mandar a cerrar la iglesia y no va a aceptar de que nadie adora a Dios, ni siquiera en sus casas. Y la persona que adora a Dios, lógicamente Él la va a matar. Sigue diciendo que Él se tiene que manifestar a su debido tiempo. Él tiene un tiempo límite, tiene un tiempo de comienzo y tiene un tiempo de final. Dice, de cierto el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado en medio de lo que ahora lo detiene. Entonces se manifestará el malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Él va a surgir por obra de Satanás, pero así como va a surgir por obra de Satanás, también cuando Jesucristo venga en la segunda venida, va a ser destruido por Jesús. Dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar su verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean la mentira y así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad. Muchas personas hoy en día se les predica, se les dice de que se arrepientan de sus pecados, de que busquen los caminos de Dios, y muchas personas no creen. Jesús dijo que
como en los días de Noé, así también sería su venida. Muchas personas hoy en día están en sus deleites. Usted lo ve en las esquinas bebiendo, en los bares, en las discotecas. Y es lamentable que ellos no entiendan ahora. Y lamentablemente muchos no irán a entender nunca. Y entonces dice la Biblia de que como ellos no quieren creer en la verdad, entonces Dios va a permitir de que un espíritu de mentira, que es el que está en el anticristo, los engañe para que crean en la mentira con el fin de que sean condenados. Esto es la primera parte que te voy a compartir del anticristo. En la segunda parte te estaré compartiendo acerca de los símbolos, de toda simbología de lo que significa cada cuerno, cada cabeza y cada parte de esta bestia que tanto Juan como el profeta Daniel vieron en visión. Muchas gracias.